El Señor pues nos sigue revelando de la fe para que cada uno de nosotros lleguemos, ¿verdad? A ese nivel de fe, a ese nivel de confianza que Él quiere de cada uno de los que ya hemos nacido de nuevo, que esa fe sea real, sea dada a conocer, sea evidente en nosotros, que le creemos, que estamos confiando verdaderamente en Jesucristo en medio de crisis, en medio de todo lo que se pueda estar dando. Es la fe la que nos justifica. Hoy el Señor nos va a hablar en Hebreos, para que vaya conmigo en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Ahí vamos a ver la fe de los padres de Moisés. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, dice la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Aleluya. Gloria al Señor. Mira qué precioso cómo la palabra del Señor nos habla y dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. ¿Qué vemos en esta palabra? Pues la confianza, la fe de los padres de Moisés, porque ellos fueron movidos por fe, ellos accionaron por su misma fe. Por eso la fe es accionar. La fe no solamente es creer, la fe es accionar, es llevar a cabo, es ejecutar, es hacer como Dios quiere, guiados a través de su Santo Espíritu. Y es ahí donde vamos a ver sus promesas cumplidas, su palabra cumplida, porque vamos a actuar con prudencia, con inteligencia. Y es ahí donde el Señor dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Cuando la palabra habla de que ellos lo vieron niño hermoso, no se está refiriendo a esa palabra literal que todos los padres miramos a nuestros niños cuando nacen hermosos. Para nosotros son hermosos. Pero cuando dice que porque le vieron hermoso, se está refiriendo a que ellos vieron el propósito de Dios en la vida de Moisés. Ellos vieron a un niño fuera de lo común. Ellos vieron a un niño diferente. Ellos vieron a un niño que Dios lo había predestinado con un propósito, con un plan perfecto. Y ellos lo pudieron entender a través de la guianza del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en la NTV. Y la palabra nos habla ahí muy claro de este versículo, Hebreos 11:23. Dice la palabra del Señor: fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Aleluya. Ellos no temieron esa orden del rey. Dice la palabra que desobedecieron, pero no fue una rebelión, sino que ellos desobedecieron porque ellos entendieron que Moisés venía con un propósito, con un plan que se debía de cumplir. Pero ¿por qué ellos lo entendieron? Porque ellos estaban caminando y accionando en esa fe genuina, guiada por el Espíritu de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de posicionarnos, amada iglesia, en esa fe genuina, en esa fe verdadera, no en esa fe fingida, no en esa fe de a medias, sino que en esa fe donde creemos
que para Dios no hay nada imposible y que en Dios no hay limitaciones. El problema es cuando nosotros miramos esa fe de a medias con limitaciones, miramos las crisis, miramos las situaciones difíciles, lo miramos desde la perspectiva humana y ahí es el problema. Nos salimos del propósito, nos salimos del plan perfecto de Dios y ya no cumplimos el diseño, ya no cumplimos lo que Dios quiere ver en nosotros. Y esto nos da un ejemplo de los padres de Moisés, cómo esta madre también fue una mujer tan sabia que se dejó guiar, una mujer que se fundamentó en ser una mujer prudente, no solamente una mujer sabia, sino que una mujer prudente, también el padre, un varón prudente, un varón sabio, y que accionaron en base a esa prudencia y en base a esa sabiduría. Y eso es lo que Dios está demandando en este tiempo, amada iglesia, que accionemos en esa fe prudente, en esa fe sabia, que realmente seamos dirigidos por el Señor. No es que desobedezcamos, no es que caigamos en rebelión cuando nosotros accionamos correctamente para que se cumpla el propósito de Dios. No estamos cayendo en rebelión, sino que es todo lo contrario. Estamos accionando para que se cumpla, para que se lleve a cabo lo que Dios quiere hacer. Y eso es muy diferente. Y eso es lo que vemos, que el pueblo de Israel empezó a vivir una situación difícil cuando Faraón da el mandato de ejecutar a todos los niños. Yo creo que muchos conocemos la historia de Faraón, conocemos la historia del pueblo de Israel cuando estaba bajo la esclavitud de Egipto, y conocemos que este faraón era un hombre tan malo, un rey tan malo, que él dio esa orden de ejecutar o de matar a todos los niños varones que nacieran de este pueblo hebreo. Y él mismo dio orden a las parteras, dice la palabra, para que estas parteras mataran, le quitaran la vida a esos niños varones y solo dejaran vivir a las niñas, a las hembras, o sea, en este caso a las niñas. Y dice la palabra en Éxodo 1:15, para que lo miremos a la luz de la palabra, y me acompaña ahí por favor, en Éxodo 1:15 y 16, dice la palabra del Señor en Éxodo 1, capítulo 1, versículo 15 y 16. Entonces el rey les dio órdenes a las parteras hebreas, Cifra y Fúa, y les dijo: cuando ayuden, yo lo estoy leyendo en la versión Biblia libre, y dice, y les dijo: cuando ayuden a las mujeres hebreas durante el parto, si ven que es un niño, mátenlo. Pero si es una niña, déjenla vivir. Mira qué tremendo. Esto fue el decreto, esto fue la orden del rey de Egipto, de que se les quitaran la vida a los niños varones y solamente dejaran vivir a las niñas. Y dice la palabra que los padres de Moisés, ¿qué hicieron? Pues accionaron en fe. Ahí vemos esa acción de fe en los padres de Moisés. ¿Y por qué vemos esa acción? Porque ellos se apropiaron de las bendiciones y de las promesas de Dios, escondiendo al niño durante 3 meses. Ellos sabían que Dios había elegido a Moisés. Y ellos sabían que había promesa. Ellos sabían que venían bendiciones sobreabundantes para la vida de este niño, y lo creyeron en su corazón y se apropiaron de esa verdad, de esa realidad. Pero si ellos no hubiesen actuado en fe, ¿será que ellos hubieran visto la gloria de Dios en la vida de Moisés?
¿Será que se hubiera cumplido el propósito de que Moisés iba a ser la persona que Dios iba a usar para sacar de la esclavitud a su pueblo de Israel? Si los padres no hubiesen sido prudentes, ellos mismos lo hubieran echado a perder todo. Y es ahí donde debemos de tener sumamente cuidado, porque nosotros mismos también desbaratamos todo o echamos a perder todo o complicamos las cosas. Pero vemos que estos padres se apropiaron de esa fe y accionaron en esa realidad, y por eso vieron el cumplimiento de lo que Dios había determinado hacer en la vida de Moisés. La palabra sigue narrando ahí en Éxodo para los que deseen estudiarlo. Esto es el capítulo 1. Y ahí nos habla la palabra también en Éxodo 1:22, para que me acompañe ahí. En Éxodo 1:22, y dice de esta manera. Éxodo 1:22. Entonces el faraón emitió esta orden a todo su pueblo: arrojen al Nilo a todo niño hebreo que nazca, y por el contrario dejen vivir a las niñas. Él vuelve aquí a dar nuevamente esa orden, porque la palabra narra que las parteras desobedecieron a ese mandato, desobedecieron a lo que él les demandó, pero ellas lo hicieron por el bien, porque ellas sabían que Dios nunca iba a aceptar esto, porque Dios siempre está en contra de que se quite la vida a un ser humano. Y ellas eran parteras hebreas y conocían la palabra de Dios y sabían que Dios nunca iba a perdonar algo así. Así es que ellas arriesgaron sus vidas y desobedecieron al decreto del rey de Egipto. Entonces el rey les dice: ¿por qué los niños siguen viviendo y no están muertos? Y ellas mintieron diciendo de que cuando ellas llegaban a la labor del parto, el niño ya había nacido, porque las mujeres hebreas eran más fuertes que las egipcias. Y podemos ver que él da nuevamente la orden en Éxodo 1:22, y dice: entonces el faraón emitió esta orden a todo su pueblo: arrojen al Nilo a todo niño hebreo que nazca, y por el contrario dejen vivir a las niñas. Mire qué tremendo. Por eso el Señor nos está hablando tanto en este tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo similar. Estamos viendo tanta crisis, estamos viendo tanta opresión, persecución en este tiempo. El amor se está terminando. Ya no hay sensibilidad hacia los demás. Y eso mismo sucedió en Egipto con los egipcios. Ellos trataban tan mal a los hebreos. Ellos no querían a los hebreos, les ponían tareas mayores. ¿Para qué? Para que ellos se sintieran todo el tiempo oprimidos. Y es ahí que, a pesar de en medio de la opresión, Dios los multiplicaba en sobremanera, porque no se llevó a cabo que los niños varones murieran en su totalidad. Por eso dice la palabra que vemos desde la perspectiva humana era totalmente imposible oponerse al dictamen del rey, pero la fe los llevó a ser inteligentes en no permitir que esta ley abarcara la vida de su hijo. Y todos sabemos que Moisés nació en un tiempo donde lo abarcaba esta ley. Y por lo tanto él debía morir, porque esa era la ley y se debía de cumplir según el mandato del rey, según el decreto del rey. Pero nos damos cuenta
cómo los padres no vieron lo imposible. Nos damos cuenta que los padres no se paralizaron. Los padres no dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Esa es la ley, ese es el decreto y así tiene que ser, así es que nuestro hijo debe de morir. Ellos arriesgaron sus vidas, dice la palabra, y se esforzaron y escondieron por 3 meses la vida de este niño porque ellos le creyeron a Dios. Ellos no vieron lo imposible. Ellos vieron a un Dios todopoderoso, mayor que el faraón. ¿Cuántos estamos viendo ahora al faraón? ¿Cuántos estamos viendo ahora la limitación? ¿Cuántos estamos viendo que ese es más poderoso, más grande? ¿Y qué va a hacer de mí? Yo me tengo que entregar, yo tengo que dar lo que me pidan. No, nuestro Señor es más grande y más poderoso. Pero eso es cuando nosotros tenemos esa fe, esa confianza firme en nuestro Señor, en el único Dios real y verdadero, el que todo lo puede y que hay imposible para Él. El problema es cuando nosotros nos enfocamos en nuestra perspectiva humana o en nuestra naturalidad, y es ahí el problema, que nos desenfocamos y dejamos de ver el poder de Dios, dejamos de ver al autor y consumador de la fe, dejamos de ver el poder de Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu y nos salimos. La iglesia hoy está viendo malas limitaciones, su perspectiva humana. Está viendo a los faraones, pero no está viendo el poder de Dios sobre su vida. El Señor se quiere glorificar en estos tiempos. Él quiere demostrar su grandeza, su poder aún mayor de lo que Él lo ha estado haciendo. Pero es la iglesia, somos nosotros los que estamos limitando y paralizando el poder de Dios en nuestra vida por una falta de fe, por una falta de confianza certera, firme, donde nada nos mueva. Me agrada ver estos padres cómo ellos se mantuvieron firmes, no se dejaron limitar. No vieron su perspectiva humana, no dijeron, nadie nos podemos librar de este decreto, porque así era en ese tiempo, nadie se podía librar. Pero ellos no dijeron, nadie, esto es imposible, no podemos hacer nada. Sino que en medio de la limitación, ellos accionaron prudentes y con sabiduría. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, amada audiencia, que seamos hombres y mujeres prudentes, sabios, accionando en esa fe. Por eso vemos la fe de los padres de Moisés como un ejemplo. Y por la fe de ellos fueron justificados. Porque Dios nos justifica por nuestra fe y nos hace amigos de Él por nuestra fe. Por eso la palabra dice que la fe en Dios los mantuvo firmes para no tener temor del decreto del rey. ¿Qué fue lo que mantuvo firme a los padres de Moisés para no tener temor del decreto del rey? Pues la fe, así de sencillo. Así de fácil podemos decir, pero nosotros somos muy faltos de fe y muy incrédulos. Por eso es de que no llegamos, pero ni siquiera ese granito de mostaza muchas veces. Pero ¿qué sucede? Que somos nosotros, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, los que nos traicionan y nos hacen creer de que Dios no nos va a defender, que Dios no nos va a ayudar, que Dios no nos va a sacar de esa limitación o de esa situación difícil. Pero es nuestra mente, son nuestros pensamientos los que nos traicionan y nuestro corazón también. Por eso la palabra dice que tan perverso y engañoso es el corazón. ¿Pero a qué se debe? A que cuando están los momentos difíciles, ustedes no me dejan mentir porque yo lo he vivido.
viene la mente y a trabajar y que va a pasar esto, que el otro y tal vez, pero ni de lejos van a suceder las cosas, pero nuestra mente ya lo cree y nuestra mente dice así, esto y el otro va a suceder. Entonces nuestra mente es la que a nosotros nos destruye. Y nuestra mente hace que desbaratemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos confiando verdaderamente en el Todopoderoso. No estamos confiando en el origen de toda la creación que es nuestro Señor. Y es ahí el problema, que nos salimos del propósito, del plan del Señor. Y por eso la palabra dice que cuando vemos las cosas desde una perspectiva firme, con esa fe genuina, todo va a ser diferente. Todo va a cambiar en nuestra vida. Vamos a conquistar realmente esas promesas. Vamos a ver cada palabra del Señor cumplida en nuestra vida. Pero es cuando nosotros actuamos desde esa perspectiva firme, en esa fe genuina, en esa fe que nada ni nadie nos mueve. Venga lo que venga, pase lo que pase, vengan vientos, vengan tribulaciones, venga persecución, nada nos va a mover porque le estamos creyendo al autor y consumador de la fe. Pero cuando en nosotros no hay esa firmeza de esa fe real y verdadera, que sea evidente en nosotros, que le expresemos, entonces cualquier viento pequeño nos va a mover. Cualquier cosa, por muy pequeñita que sea, nos va a sacar del propósito. Cualquier situación, cualquier problema que venga, nos va ¿a qué? A destruir, nos va a botar. Y ahí está el problema, que aún la iglesia, cuánto el enemigo ha aventajado en este tiempo y los está botando por su falta de fe. Aún la iglesia, el enemigo los está arrastrando, el enemigo los está manipulando por su falta de fe, por esa firmeza de fe, por esa falta de prudencia y de sabiduría. Por eso el Señor nos está hablando en este tiempo que debemos de ser hombres y mujeres donde esa fe sea real, evidente, sea dada a conocer, sea expresada en toda nuestra manera de vivir. Es un estilo de vida que debemos de estar expresando en este tiempo diferente, donde la gente vea que somos diferentes, que somos una iglesia firme, que somos una iglesia que está parada en la brecha, gobernados verdaderamente por el poder de Dios, que estamos bajo la autoridad de Dios, bajo el dominio de Dios, que estamos unidos verdaderamente a Él en esa misma fe de Jesucristo. Debemos de caminar como Cristo caminó. Debemos de andar como Cristo anduvo. Debemos de accionar como Cristo accionó. Eso es caminar en la fe de Jesucristo, porque su palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Y ese es el estilo de vida que debemos de estar expresando para ver sus promesas en su totalidad en cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que los padres de Moisés vieron las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Mira qué hermoso, y me encanta esto. Cómo los padres de Moisés vieron las circunstancias, pero desde la perspectiva de Dios. Esto es muy diferente. Que no tiene limitaciones, porque en Dios no hay limitación. Y los padres de Moisés vieron esa circunstancia, pero a la manera de Dios, que en Él no hay limitación. Por eso actuaron en base a lo que conocían y veían de Dios. Aleluya, gloria al Señor.
santo. Mira qué hermoso, como dice, por eso actuaron en base a lo que conocían y veían de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que los padres de Moisés conocían a ese Dios. Que los padres de Moisés entendían los planes de Dios. Que los padres de Moisés no solamente conocían a Dios, sino que lo veían moverse en todos los aspectos de sus vidas. Y esa fe, fue la que los justificó y vieron la gloria de Dios. Y lo vamos a ver. Dice la palabra en Éxodo, vamos a ver que la fe nos hace tener acciones prudentes y sabias. En Éxodo, para que me acompañe ahí, por favor, ahí vamos a confirmar lo que acabamos de estar hablando, de cómo vieron la gloria de Dios. Y dice Éxodo, capítulo 2, versículo 3 al 10, para que me acompañe ahí, por favor. En Éxodo, capítulo 2, versículo 3 al 10. Y dice la palabra: lo vamos a leer en la Reina Valera 60. Dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Estoy en el 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Estoy en el 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. El 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Aleluya. El 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Gloria al Señor. Mira qué hermoso. El plan perfecto del Señor. El Señor jamás se equivoca. En Él no hay error ni equivocación. Su plan es lo más perfecto que podemos encontrar. ¿Qué vemos en este relato de la palabra? Dice que esta madre puso al niño ¿en dónde? En esa arquilla. Pero ella accionó en fe. Ella no lo puso ahí solo por ponerlo y que se vaya a la deriva y Dios sabrá qué va a hacer con él. No, ella accionó en fe cuando ella hizo esta arquilla y la calafateó y hizo todo, preparó esa arquilla y puso al niño en ella y dejó que esa arquilla se fuera en el río, porque ella le creía al Señor, ella le creía a Dios y ella sabía que Dios iba a hacer algo con ese niño. Por eso vemos que envía a su hermana María, para que lo vigilara de lejos. Y cuando su hermana se da cuenta que está la princesa, la hija del faraón ahí,
bañándose en el río, dicen otras versiones y traducciones, y sus doncellas caminaban a la orilla del río, y dice que la princesa mira a la arquilla y manda a una de sus criadas y que le traigan esa arquilla. Ella entendió desde ese momento que era un niño hebreo. Ella dijo, este es un niño de los hebreos, pero la hermana de Moisés, María, estaba cerca de la princesa y le dice, te busco una nodriza para que le dé pecho. Nodriza es una mujer que le diera pecho al niño porque él era muy pequeñito. Él todavía necesitaba del pecho de su madre para que lo alimentara. Y corre la niña a llamar a su propia madre de Moisés. Y esta mujer lo termina criando. Cuando uno puede decir, eso es imposible. ¿Cómo va a ser un caso posible como este? Cuando ella se desprendió, donde vio que ya no lo pudo esconder más. Y cualquiera podemos decir, cuando nos despojamos de algo, que tal vez ya está perdido, que tal vez ya no tiene solución, que tal vez ya no va a regresar más a ti. Pero el Señor tiene un plan mejor y perfecto que nosotros no podemos entender en esos momentos. Y vemos la gloria de Dios, vemos la realidad y el poder de Dios manifestado, porque esta mujer accionó en fe, porque esta mujer creyó que Dios tenía un plan perfecto para la vida de Moisés, como Dios se lo regresa, para que ella le siga dando pecho, para que ella lo siga alimentando. Eso es algo imposible ante la naturaleza humana. Eso es algo imposible ante la perspectiva humana y natural. Pero ¿qué hay imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Dice en Génesis, nada. Para Dios todas las cosas son posibles. En Él no hay limitación. En Él no hay crisis. En Él no hay obstáculos. En Él no hay problemas. Nosotros somos los que vemos los problemas. Nosotros somos los que miramos los obstáculos. Nosotros somos los que miramos las limitaciones y que no podemos. Pero Dios no mira nada de eso. Él solo mira planes y propósitos perfectos, porque así es su naturaleza, así es su esencia de perfecta. Pero el Señor prueba nuestra fe y es necesario para que Él vea si en verdad le creemos, si en verdad confiamos en Él. Es necesario que pruebe nuestra fe para ver nuestro accionar, para ver nuestra prudencia, si somos prudentes o negligentes. Y es ahí donde vemos cómo esta mujer, la madre de Moisés, vio la gloria de Dios y vio la promesa de Dios. Y fueron parte de esa bendición de Dios. Por eso el Señor dice que debemos de ver a Dios. Debemos de ver las decisiones que Él toma sobre nosotros. Es para bien. Nunca Dios va a tomar decisiones o van a ver accionar en nuestra vida sin que Él no intervenga. Pero cuando nosotros lo dejamos de lado, lo dejamos de ver, es ahí el problema, que ya no miramos que es Él actuando, sino que ya nos miramos solo nosotros mismos. Y es ahí el problema de la iglesia hoy en día, su falta de fe, su falta de confianza, que no le está creyendo a Dios realmente. Ella dice que le cree, pero solo es del diente al labio. ¿Está viendo la gloria de Dios? ¿Estás viendo la manifestación de Dios en tu vida? ¿Estás viendo
esa prosperidad de Dios en tu vida. Cuando hablo de una prosperidad, estoy hablando espiritualmente y luego viene lo demás por añadidura. Estás viendo tu familia unida, tu familia llena de la paz de Dios, de esa tranquilidad de Dios. ¿Por qué estás viendo caos? ¿Por qué hay caos en tu casa? ¿Por qué hay solo problemas en tu casa? Examínate. ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Tu fe real es verdadera? ¿Estás accionando verdaderamente? Cuando le creemos a Dios, descansamos en Él. Cuando le creemos a Dios y accionamos en fe, estamos confiados, esperando en Él. No estamos ansiosos, no estamos preocupados. No estamos, ay, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué tengo que hacer? No. Sencillamente oras y accionas. Eso es la clave. Oras y accionas en fe. Y le crees con todo tu corazón. Y esa es la vida del cristiano. Así debería de ser nuestra vida en este tiempo. Pero ¿por qué no estamos descansando en el Señor? ¿Por qué estamos ansiosos, hasta depresivos, hasta la iglesia? ¿Por qué la iglesia está tan estresada hoy en día? Porque ella quiere ayudarle a Dios. Porque ella solo está viendo la crisis, solo está viendo los obstáculos, las limitaciones, pero no está viendo el poder de Dios, no está viendo a su Dios todopoderoso. Ese es el problema. Por eso dice la palabra que la fe nos hace tener acciones prudentes y sabias. Y los padres de Moisés no escondieron al niño por falta de fe. Muchos también pueden decir, entonces ¿por qué lo escondieron? Mucho cuidado con esto. No escondieron al niño por falta de fe ni por temor, sino porque creían y confiaban en Dios. Ellos accionaron porque le creían y confiaban en Dios. Muchos también se confían en esto y dicen, si le creemos a Dios, pues ahí está, le dejamos toda la tarea a Él y que Él haga todo por mí. No, tú tienes también que ser responsable y debemos de accionar en la parte que nos corresponde. Debemos de creerle, tener esa fe, pero también accionar, porque sentado no me va a caer del cielo nada y no va a venir nada solucionado del cielo. Eso está como la anécdota de que se oye, y creo que muchos le hemos oído, cuando aquel hombre se estaba ahogando en el mar y él creía en Dios. Y dice que empezó a orarle al Señor que le mandara a los medios, que los sacara, que Él lo librara. Pero él quería que Dios personalmente bajara del cielo y lo fuera a salvar. Pero Dios le mandó los medios. ¿Y qué medio le mandó? Pues dice que le mandó primero una barca, después ya le mandó uno más grande. Y él decía, no, yo no me voy, a mí Dios me va a salvar, decía, a mí Dios me va a salvar. Al final se ahogó. Cuando llegó al cielo enojado con el Señor y le dice, ¿por qué dejaste que me ahogara? Y le dice, si yo te mandé los medios, te mandé esto, te mandé lo otro, para que te sacaran de ahí, pero tú no quisiste. Y es ahí el problema de la iglesia muchas veces, que ella dice, no, Dios ya me dijo y Él me va a solucionar todo y Él me va a dar todo y yo no tengo que hacer nada. Pues nos pasará la del náufrago que se va a ahogar, se va a morir ahí y no va a ver la gloria de Dios, no va a ver esa cosa o esa acción literal en su vida. Porque Dios no trabaja así. Eso es falta de conocer a Dios. Eso es no conocer a Dios. Cuando nosotros lo conocemos,
sabemos la parte que nos corresponde accionar. Y es ahí donde debemos de accionar para ver sus promesas cumplidas. Y hoy la iglesia está equivocada. Mucha gente hoy peleando con Dios porque dicen, no me ha cumplido, me habló hace años o me dijo esto, pero no me lo ha dado. Pero ¿por qué no te lo ha dado? Ya lo accionaste, ya te moviste, ya cumpliste con la parte que te corresponde. Ahí está el problema. Dios promete, Dios da su palabra, pero también dice, acciónalo. Actúa prudentemente, actúa con sabiduría. Y búscame, porque esa es la clave con el Señor, para que seamos dirigidos por medio de su Santo Espíritu. Pero el problema es que la iglesia hoy todo quiere fácil, y en el Señor no hay nada fácil. En el Señor se requiere un sacrificio, un esfuerzo. Esa es la realidad con el Señor. Si tú estás viendo que en el Señor es todo fácil, es falso. Y no te dejes engañar por tanto predicador falso hoy en día, que solo predica de bendiciones, solo predica bonito y que todo es así de sencillo y de fácil. No, 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 no es así. Eso es un reino de fantasías, pero no un reino real como lo es el reino de Dios. En el reino de Dios se requiere un esfuerzo, se requiere sacrificio. Tenemos que conquistar esas promesas. Tenemos que accionar en fe. Por eso la palabra dice que cuando ya no lo pudieron seguir, ¿qué? Escondiendo, la madre ingenió preparar esa barquilla. Pero no fue porque ellos no le creían a Dios. Su forma de accionar nos enseña que la fe debe ir acompañada de acciones sabias y prudentes. Aleluya. Ellos no escondieron a Moisés porque no le creían a Dios o porque no tenían fe. Fueron sabios, fueron prudentes. Y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia en este tiempo. Que seamos sabios y prudentes. Y la palabra dice que el que tiene fe debe ser sabio y prudente en las acciones y decisiones que toma. Eso es fe. Que vamos a expresar esa sabiduría no solamente en las acciones, sino que en las decisiones que tomemos. Y eso no es falta de fe, eso tampoco es rebelión, sino que es hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada. Es vivir por Él y para Él. Es vivir únicamente para agradar a Dios y no a los hombres. ¿Qué hubiese pasado si los padres de Moisés hubiesen dicho, de todas maneras no podemos hacer nada y el hombre lo dice y que el rey ya dijo que ese decreto así va a ser y todos los niños deben de morir? Pues así va a ser con Moisés también. Entonces ellos le estaban creyendo más que a la palabra del hombre o más a los hombres o más al sistema humano, pero no al poder de Dios. Y muchos estamos así. La iglesia está en ese problema, creyéndole más al sistema humano, más a los hombres, agradando a los hombres, pero desagradando a Dios. Cuando nuestra prioridad debe ser agradar al Dios Todopoderoso únicamente y lo demás no importa. Si te aceptan, bueno, y si no, no, ya es problema de la gente. Aquí nuestra prioridad es nuestro Dios Todopoderoso. Que le agrademos a Él, que vivamos por Él y para Él. Para alabanza de su gloria. Por eso la palabra nos habla que es una determinación. La confianza es una determinación. La fe es una determinación, sin importar que te crean o no, sin importar si estás viendo o no las cosas, tú estás creyendo que eso va a suceder y Dios es fiel, porque Él no avergüenza a sus hijos ni los deja burlados. Cuando Él mira es accionar en fe.
Dios va a cumplir con exactitud lo que Él dice, porque tú le estás creyendo a Él por encima de todo, sin importar que nadie crea en ti, sin importar de que tú no estés viendo no las cosas en ese momento. Eso es una acción determinada en fe. Por eso la palabra dice que a veces tenemos fe, pero seguimos siendo imprudentes y faltos de sabiduría. Y esto hace que las cosas que Dios hace luego se nos salgan de control o lo echemos a perder. Y un ejemplo claro creo que es cuando, por ejemplo, Dios nos provee un negocio. Pero nosotros, por imprudentes y por falta de sabiduría en administrar correctamente ese negocio, ¿qué sucede? Se cierra el negocio y todo se acaba. Pero no porque Dios no cumplió, no porque Dios dejó de accionar lo que Él dijo que iba a hacer en ese negocio. Dios te pudo haber dado la palabra y decirte: yo te voy a prosperar en gran manera. Pero no te quedes sentado en tu silla creyendo que del cielo va a venir esa prosperidad, o tu falta de sabiduría o negligencia o imprudencia en administrar correctamente ese negocio lo echas a perder. Pero eso ya es asunto personal nuestro, que ya no le compete a Dios. Él ya cumplió, Él dijo que te iba a dar ese negocio, Él te lo da en tus manos, te lo confía, te lo entrega, porque solo somos administradores. Depende ya de mí que yo administre correctamente ese negocio. Y si yo por descuido, por falta de sabiduría o imprudencia lo echo a perder o se me descontrola, entonces ya es problema mío. Ahí ya no tiene nada que ver el Señor, y mucha gente está así hoy en día, echándole la culpa a Dios por todo. Quieren que hasta Dios mismo les administre ese negocio y se los multiplique en sobremanera, sin hacer nada de esfuerzo, ni sacrificio, ni administrar correctamente. Estamos mal en ese aspecto. Eso no es conocer a Dios. Cuando nosotros lo conocemos, entendemos que debo de administrar y desarrollar y multiplicar lo que Dios me ha confiado, porque Él solo me confía como un buen administrador de Él. Y ese es un ejemplo que nosotros decimos a veces que tenemos fe, pero seguimos siendo imprudentes y faltos de sabiduría. Entonces esa no es una fe genuina, esa es una fe de a medias que le desagrada al Señor. Por eso dice la palabra: la inteligencia de la hermana de Moisés fue ofrecer a la princesa los servicios de una nodriza hebrea para los cuidados del niño. Pero al final vemos a la misma madre de Moisés cuidando de él. Esto es fe acompañada de acciones sabias y prudentes. Los escogidos de Dios debemos ser dirigidos por el poder del Espíritu Santo para tomar decisiones correctas que sean sabias y prudentes dentro del propósito de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Eso es realmente ser un verdadero escogido de Dios. Los escogidos de Dios en este tiempo debemos de estar siendo guiados únicamente por el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tomar acciones sabias, prudentes, correctas, para cumplir el propósito de Dios. Eso es realmente accionar en esa fe correcta como a Dios le agrada. Damos gracias al Señor por esta palabra. El Espíritu nos ha hablado y sé que Él cumple su propósito. Él sabe quién la recibe, quién tiene necesidad de oír esta palabra y le es de edificación y la pone por obra, y ahí está la vida, ahí está todo, porque el accionar la palabra de Dios es lo que nos da éxito y nos da prosperidad, porque le creemos verdaderamente. Padre, te damos muchísimas gracias, mi amado Dios, por esta hermosa palabra. Gracias, Espíritu Santo, gracias por hablarnos a cada uno en esta preciosa hora. Gracias, Padre, que estás en gloria por tu palabra tan clara, tan exacta, tan verdadera. Yo amo, me deleito en tu palabra y me gozo.
Nunca dejamos de aprender a la luz de tu palabra, mi amado Padre. Dichosos somos los que tenemos sed y hambre de tu palabra. Dichosos somos porque entendemos tu plan, tu propósito. Dichosos somos porque aprendemos a conocerte verdaderamente. Y no solamente a conocerte, sino a verte, Padre del cielo, cómo tú actúas, cómo tú accionas, mi amado. Te doy gracias, Padre amado, por cada una de las personas que estuvieron hoy presentes, dispuestas a recibir esta palabra y a atesorarla en sus corazones y a ponerla por obra, ejecutarla, accionar lo que tú demandas, Padre amado. Gracias por estos ejemplos tan claros en tus sagradas escrituras. Estos padres de Moisés son un ejemplo para nuestra vida de cómo ellos accionaron en esa fe. Y por esa fe fue que ellos salvaron la vida de su hijo. Por esa fe fue que ellos vieron el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de su hijo, porque ellos accionaron en esa realidad. Por eso es tiempo de accionar en esa fe y también de bendecir a nuestros hijos por medio de esa fe, porque ellos van a ser alcanzados y vamos a ver el propósito de Dios en nuestros hijos cumplido. Pero hay que levantarnos en este tiempo, amada iglesia. Ya deja de estar paralizada, deja de ver tus limitaciones, deja de ver la crisis, los problemas. Enfócate en el autor y consumador de la fe. Mira a Jesucristo, mira su poder. Si Él es el Dios todopoderoso, en Él no hay limitación, en Él no hay nada. Para Él todas las cosas son posibles, lo imposible es posible para Él. Por eso el Señor hoy nos está hablando a que determinemos a accionar en fe, a que determinemos a vivir en esa fe, no solamente del diente al labio, sino que sea un accionar en nosotros real y verdadero para conquistar esas promesas en nuestra vida para gloria de su nombre, porque es ahí donde la gente verá la gloria de Dios en su iglesia, en sus escogidos, en sus hijos en este tiempo. Te doy gracias, Padre Santo, gracias por esta palabra que nos edifica y que nos enseña tanto y que nos redarguye, nos corrige, Padre de la gloria. Muchas gracias, mi amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, ministra a esas personas, esos corazones, esas personas que están falta de fe. Padre, aumenta esa fe en sus vidas. Ayúdales a accionar en esa fe. No esperar sentados, sino que a conquistar, accionar esa fe para ver las promesas, para ver esa prosperidad, para ver esa realidad de Dios en toda nuestra vida y nuestra familia. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Toda gloria es para ti, mi amado. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, bendiciones para cada uno. Si Dios así lo permite, nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Lindsay, si por eso no quería que lo quitaras. Pero ni lo quité.